¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más. Estoy súper contento porque fijaros, para empezar el vídeo, la sorpresita que os traigo. Todavía nadie sabe absolutamente nada. Vais a ser los primeros en descubrirlo. No lo sabe ni mi pareja, no lo sabe ni mis padres, no lo sabe nadie. Ni siquiera en las redes sociales lo he posteado. Y este vídeo se va directamente a YouTube. Así que esto que estás viendo será parte del proceso diario que te subo todos los días en Instagram, que lo tienes justo abajo en la descripción, donde vas a ver mi proceso de lo que hago todo el día, desde que me levanto hasta que me acuesto. Es un proceso de disciplina, es un proceso de eliminar miedos, eliminar creencias limitantes, confiar más en ti y de desarrollo personal increíble. ¿Para qué estoy hoy enchufando la cámara? ¿Para qué estoy aquí grabando este vídeo? Y no es para enseñarte el color de mi pelo, no es para enseñarte esto. Estoy para contarte algo, que me voy a permitir el lujo de apoyar el teléfono por aquí, para contarte algo que te puede ayudar mucho, que te puede servir mucho y que todo lo que hemos estado viviendo en nuestra vida tiene algún sentido. Y te voy a contar, lo primero antes de empezar, una cosa que quiero que tengas en cuenta. Muy simple. Cualquier miedo, cualquier cosa, ya no te hablo solo de miedo, ¿vale? Cualquier cosa que sientas, hago entre comillas y ahora vas a comprender por qué. Cualquier cosa que sientas que no es positiva, está creado en tu mente y no es verdad, no es real. ¿Qué cosas podemos sentir que no son positivas y que mucha gente piensa que siente? Codicia, avaricia, envidia, ira, rencor, estrés, ansiedad, depresión, miedo. Todas estas cosas están fabricadas en tu mente. Y te voy a poner un ejemplo muy claro para que comprendas. Vamos a hablar de un ejemplo de los infinitos ejemplos que podríamos poner. Se puede aplicar a cualquier cosa, pero hoy te voy a hablar de un miedo para hablar en público, ¿vale? O el miedo a hablarle a la cámara, o el miedo a lo que sea, me da absolutamente igual, o la ansiedad o el estrés de lo que sea, está todo en tu mente, así que este ejemplo aplícalo a cualquier cosa, y si tú comprendes esto, es que vas a vivir sin miedo, vas a vivir sin esa sensación y solo te vas a sentir bien. Quiero que recuerdes este ejemplo antes de que empiece con mi historia, algo que te quiero contar para que lo comprendas. Tú cuando viniste al mundo, eras un niño. ¿Tú sentías ansiedad, sentías estrés, sentías rencor, no sentías nada de eso? Si no te dejabas influenciar por algún adulto o por algún amigo, ¿verdad que tú siempre tenías buena intención? ¿Verdad que querías ser bueno? ¿Verdad que querías decir la verdad? Cuando pasaba algo en la calle y veías algo que te hacía gracia o que querías decir la verdad, como hoy en día está tan tachado, mamá, ¿por qué esa persona está gorda? ¿O por qué esa persona tiene la picha fuera? Yo qué sé, tío, lo que podía llegar a pasar, me da absolutamente igual. ¿O por qué ese pobre está pidiendo en la calle? No lo sé, lo que se te ocurriera en el momento. Te estoy poniendo ejemplos para que te des cuenta. Tú decías eso y no lo veías mal, solo que tu entorno, tus familiares, tus amigos, tus profesores, etcétera, te han ido como rebajando y han hecho que pierdas ese niño que tú tienes dentro. Todos tenemos un niño y ese niño no es ni más ni menos que la persona que vivió tu infancia. Y te dejaste influenciar y te dejaste ser más vulnerable por los pensamientos implantados en tu entorno. Y esto es completamente normal porque le debes como cierta responsabilidad a tus padres y son las personas que tienes como referentes, etcétera, 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 ¿vale? Esto se va creando como un cúmulo de cosas a lo largo de toda tu vida. Vamos a lo que vamos. Cuando yo era pequeño, no recuerdo exactamente la edad, ¿vale? Ponle 10, 12 años, como mucho. Yo era muy bajito en esa época, muy bajito. ¿Y por qué te digo esto? ¿Por qué te digo que era bajito? Mi padre, que vamos a tocar muchos temas en este vídeo porque es increíble, o sea, lo he estado pensando esta mañana y me deja la cara a cuadros porque es una locura, está todo tiene un porqué, todo pasa por algo, ¿vale? Y mi padre, cuando yo era pequeño, ya me decía, oye Antonio, mira, la mamá tiene que trabajar aquí y yo necesito a alguien que me ayude a ir al puesto a vender fruta y verdura en el mercado central los fines de semana.
Y claro, yo como tenía siempre la buena fe, la buena intención de ayudar, claro, ¿por qué no? No me gustaba, pero lo hacía porque sabía que iba a ayudar a la familia y lo comprendía en ese aspecto, ¿no? Lo entendía. Vale, pues una vez entendía eso, yo me planté en el mercado, empecé a ir con mi padre y tal, y lo primero que puedo sacar en clave de eso es cuánto he aprendido yo de mis padres. Mis padres llegaron aquí a España con una caja de maleta, tío. Era una caja donde podían guardar su ropa, etcétera. No era ni una maleta como tal. Empezaron de cero. Abandonaron su país y sacrificaron todo. Sacrificaron el alejarse de su familia, de sus padres, sus hermanos. Sacrificaron toda su vida anterior para montarse una vida nueva. Y eso le requirió muchísimo trabajo hasta estar hoy en día en el punto en el que están, teniendo varias casas, teniendo su negocio, varios coches, camión, etcétera, etcétera. Mucho trabajo. Entonces, ese trabajo a mí me lo han ido inculcando y eso es lo que mis padres, en cierta manera, me querían hacer inculcar a mí, el trabajo. No la obligación de hacer algo, sino el trabajo, ¿vale? En ese momento ellos lo único que sabían era, oye, mira, le voy a ofrecer a mi hijo pues venir a trabajar, que se gane un dinero, y eso es lo que todo el mundo hace, ¿no? Trabajar en algo que a lo mejor al hijo no le gusta, pero le da dinero. Hasta ahí estamos bien. Llega el punto en el que yo me doy cuenta, yo analizo lo que pasaba en aquel entonces, y no solo era la intención de que a su hijo aprendiera cómo se gana el dinero y a que valorase más las cosas, sino separar a su hijo de las malas influencias y de los malos ambientes. En mi casa jamás se han tocado las drogas. En mi casa jamás se han tocado los cigarros. Sí se han tocado las drogas en el sentido del alcohol. Es la más normalizada y sí, reconozco, es una droga públicamente. Todo el mundo lo sabe, muy poca gente lo quiere reconocer. Es una droga al mismo nivel que la cocaína, al mismo nivel que otras drogas que están muy mal vistas. Los cigarros están muy normalizados también y son otra droga, el tabaco, etcétera, ¿vale? No quiero hablar de drogas en este vídeo, pero la intención que tenían mis padres no solo era darme el dinero y enseñarme qué me tenía que ganar, cuánto costaba ganarse las cosas, sino separarme de ese mundo. Porque lo hacían los fines de semana. Es decir, yo tenía que ir a trabajar los fines de semana porque entre semana estaba en la escuela y en el instituto. Bien, analizo. Me doy cuenta de que, vale, yo he sido el ceporro que ha ido en contra de lo que verdaderamente tenía que ser, de la buena intención, del amor, de la fe, de las buenas creencias. Y yo siempre he sido el rebelde de, es que este fin de semana no me apetece ir porque tengo una fiesta. Ese era mi nivel de conciencia. Y yo solo me iba metiendo en el punto en el que ahora he salido, lo tengo mucho más que superado eso. Ya no salgo de fiesta, ya no me emborracho, ya no me drogo, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez comprendo eso, ¿por qué te estoy hablando de los miedos? Estos 8 minutos tienen todo el sentido y estoy orgulloso de que te quedes aquí porque vas a comprender algo muy importante que muy pocas personas van a comprender. Cuando yo iba a trabajar con mis padres, con mi padre en concreto, al mercado central a vender fruta y verdura, yo era muy pequeño, ¿vale? Yo recuerdo levantarme a las 5 de la mañana, a lo mejor un poco más tarde porque mi padre siempre se iba a montar antes el camión, yo ya veía lo que mi padre hacía, lo que luchaba y lo que sacrificaba para querer montarse la vida de sus sueños, o sea que eso yo ya lo tengo arraigado desde mucho tiempo atrás, el sacrificio y el esfuerzo que cuesta ganarse las cosas. Por eso con 23 años tengo esta mentalidad, por eso no me cuesta sacrificar todo mi día, sacrificar toda mi vida, por eso no me cuesta estar todo el día trabajando, porque sé lo que quiero y sé lo que cuesta ganárselo. Y por eso tengo esta mentalidad con 23 años, cuando la gente con 23 años lo único que habla es de porros, de salir a discotecas, de qué culo tiene esa. Hablan de estupideces que no les está haciendo mejorar. Y yo con 23 años tengo esa mentalidad y por eso la gente cuando habla conmigo y me pregunta, hostia, ¿qué edad tienes? Y les digo 23. Y dicen, wow, hostia, pareces mucho más maduro de lo que eres a nivel de edad. Yo eso lo he ido mamando desde que soy muy pequeño, ¿vale? Y cuando estaba en el mercado trabajando con mi padre, yo recuerdo tener vergüenza para hablarle a las personas, tener vergüenza para hablar en público. Me daba vergüenza. Era un niño y no comprendía. Yo veía a mi padre la soltura que tenía, diciéndole guapa, no sé qué, lo típico, lo que hace un buen vendedor, ¿sabes? Hablar con las personas, preguntarle qué tal, no sé qué, ofrecer esto, lo otro. Y yo eso lo he ido viendo. Y yo el primer día, tío, me acuerdo
que tenía un miedo a hablarle a la gente. Yo lo único que hacía era, hola, buenos días. Lo mínimo, ¿vale? Lo mínimo porque estaba cagado, tenía vergüenza, tenía miedo a hablar en público. Encima yo era muy pequeño, no comprendía cómo funcionaban las cosas, trataba siempre con gente adulta y yo tenía como el respeto siempre de por medio. Pues tío, recuerdo que me tenía que subir incluso a una caja para llegar al mostrador porque era muy pequeño, o la otra opción que tenía era darle la vuelta al puesto y salir afuera y servirle a la gente pues lo que me dijese que necesitaba. ¿Por qué te digo esto? Tú no sabes, tío, el miedo que tenía yo el primer día. Y cuando terminó el primer día, me acuerdo perfectamente de ese día, me acuerdo perfectamente de lo que llevaba y me acuerdo perfectamente del miedo que tenía a hablarle a la gente. Pues cuando terminó ese día y empezábamos a recoger, yo pensaba, tío, hostia, yo tenía miedo a hablarle a la gente y ahora lo hago. No lo hago como mi padre, pero lo hago, ¿sabes? Le pregunto a la gente, oye, ¿qué tal? No sé qué, no sé cuántos. ¿Sabes lo que fue para mí algo que me hizo un clic en la cabeza para empezar a olvidar el miedo a hablarle a las personas? Lo primero, tener a alguien referente y darme cuenta de que eso no era verdad, de que se podía hacer, de que existía algo que mi padre hacía para hablarle a las personas y que no tenía miedo. Y se llamaba confianza y que a través de repetir eso muchas veces ya había eliminado ese miedo a hablar en público. Que no es miedo, es que no existe. Es algo que te has creado en tu mente, es una limitación que tú te pones a ti mismo para no hacerlo. Porque te resulta extraño, no es porque te dé miedo, es que te resulta extraño porque no lo has repetido las suficientes veces para que ese miedo se vaya. Al fin de semana siguiente voy a trabajar y ya me notaba más suelto. ¿Y sabes lo que me hizo soltarme mucho más? Salir a la parte de fuera y empezar a preguntarle al cliente o a la clienta, oye, ¿qué fruta necesitas? ¿Qué pieza necesitas? Cuando esa persona la tenía que atender yo, porque íbamos como por orden, como todo, como en la carnicería, etcétera, vas como por orden, te pones como en una cola y te atienden, ¿no? Se llama despachar esto. Pues yo recuerdo el salir afuera del puesto porque era muy pequeño y no llegaba a las cosas. De hecho, me acuerdo que había como una barra colgada en la parte de arriba del puesto donde se colgaban los plátanos. Mi padre lo ponía como con unos ganchos y yo no llegaba, y la gente cuando me pedía plátanos yo tenía que interrumpir a mi padre y decirle, oye papá, dame los plátanos, por favor, dame 6, 8 plátanos, porque no llegaba, ni siquiera he subido a la caja. Fíjate lo pequeño que era y la barra, no sé si era como a esta altura y estoy sentado. Pues no llegaba, ¿vale? Y recuerdo el salir afuera y hablar con la persona, es decir, decirle, oye, buenos días, tal, ¿qué pieza necesitas? Porque me pedían, oye, ponme 4 manzanas, un ejemplo. Y yo salía afuera, daba la vuelta al puesto y le decía, ¿qué manzanas quieres? Yo le preguntaba a la persona para ofrecerle el mejor servicio posible, qué manzanas le podía coger, cuáles le gustaban. A raíz de hacer eso yo me di cuenta de, tío, si es que no es difícil, o sea, es hacerlo, no pasa nada. La persona, lo que piensas cuando tienes un miedo es qué va a pensar la otra persona, qué va a decir la otra persona, y la realidad es que nadie te va a tratar con mala intención. Obviamente hay ciertos clientes que sí van a venir con prepotencia, lo que sea, pero nadie te va a insultar, nadie te va a hacer X cosas. Sí he tenido varios ejemplos, pero estamos hablando de personas muy concretas y con un nivel de conciencia muy bajo. A lo que te estoy queriendo llevar con este vídeo es que no existe miedo. Si yo tenía ese miedo cuando era pequeño y tenía miedo a hablar en público, y yo, en base a experimentar ese miedo, hablando con las personas en el mercado, perdí ese miedo, con el tiempo, fíjate que con los años, después de dejar de trabajar allí, porque mis padres en aquel punto eran empleados, mis padres se montaron un negocio, una frutería, donde habéis visto una evolución mía, donde hay vídeos míos grabados allí, yo trabajando. Pues, claro, yo ya tenía eso como algo dentro de mí, como algo que ya pertenecía a mí, como algo de hablar en público, no sé qué. Y de hecho, cuando hacía presentaciones en el instituto, muchos profesores y muchos compañeros de clase me decían, es que se te da muy bien exponer, se te da muy bien hablar en público, se te da muy bien exponer tus ideas y se te da muy bien como captar la atención de la gente. Y yo me daba cuenta y digo, coño, pues si es que esto, gracias a mis padres, gracias a que me llevasen a ese empleo, a ese trabajo, yo empecé a desarrollar como habilidades de comunicación y sabía cómo tratar a una persona, sabía cómo tratar a otra persona. Y eso era una locura, o sea, era una maravilla. Y me di cuenta de que no existe el miedo. Me di cuenta de que simplemente es enfrentar aquello que te da miedo. Y sí, al principio te sientes incómodo, al principio te sientes inseguro de ti mismo, pero es
en base a cuántas veces lo vayas a repetir, va a ser las veces que vayas a necesitar para que eso sea algo natural tuyo, algo normal para ti, ¿vale? A esto se le suman muchas cosas, ¿vale? Pero la finalidad de todo este vídeo es que te des cuenta de que cualquier cosa que sientas que te da miedo, que te hace sentir inseguro, estresado, deprimido, con avaricia, con envidia, todas esas cosas están creadas en tu mente. Lo único que tienes tú dentro de ti, lo que tiene tu alma, es positivo. Es lo único que existe. Son dos cosas positivas. Amor, buena intención y fe de que puedes hacer cualquier cosa. De que puedes salir de esa depresión, de que puedes eliminar esa ansiedad, de que puedes no tener envidia hacia las victorias de otras personas. Todo eso es quién eres y todos somos iguales. Solo que depende de dónde naces, vas a tener unos miedos, vas a tener unas pruebas, vas a tener X cosas u otras. Si no me crees esto, yo nací en una familia donde teníamos que ir al mercado a vender fruta y verdura. Y yo tenía el miedo dentro de mí de que tenía esa inseguridad de hablar en público. Otras personas no tendrán ese miedo. A ver si me explico bien. Me voy a explicar mejor, porque quiero que comprendas esto, tío, porque es importante. Y si me estoy dedicando el tiempo para ti, porque esto, si lo comprendes, tío, vas a avanzar a un nivel increíble. Si yo nací en una familia donde yo tuve que ir a vender fruta y verdura al mercado y ya no tenía el miedo de hablar en público, y otra persona que ha nacido en otra familia diferente sigue teniendo el miedo a hablar en público, sigue teniendo el miedo a comunicar, sigue teniendo el miedo a hablarle a la cámara, no es real, porque si no yo también lo tendría. Entonces, no tiene sentido que depende de dónde naces, tienes unas creencias limitantes o tienes otras. ¿Estáis comprendiendo esto? Porque si entendéis esto, es que no existe miedo, no existe nada. Porque una familia tiene unos límites de sus antepasados de unas cosas y tú tienes unos límites de otras cosas. Entonces, depende de dónde nazcas, vas a tener unos límites u otros, pero ninguno existe. Porque si no, todas las personas tendrían los mismos límites. Y no es casualidad que tú estés viendo este vídeo y tengas el miedo o el límite de hablar a la cámara y yo no lo tenga. Significa que eso no es verdad, que con la práctica vas a ir mejorando esa habilidad que tú quieras. Y para terminar el vídeo, esto se ha comprendido, 100%. Y si no has entendido esto, vuélvete a ver el vídeo porque lo he explicado clarísimo, clarísimo. Lo más importante, quiero que aquellas cosas que te den miedo, que te hagan sentir mal, que te hagan sentir con avaricia, que te hagan sentir envidia, que te hagan sentir, etcétera, todos esos pensamientos, porque no son emociones, no son sentimientos. No son sentimientos. Si fuesen sentimientos serían reales, como el amor y la fe. Y esos son pensamientos, porque están fabricados en tu mente, no están en tu alma, no están contigo. Eso es importante. Quiero que cojas todas esas pequeñas cosas fabricadas en tu mente, llamados pensamientos, y los apuntes en un papel, ¿vale? Todas aquellas cosas. Siento avaricia, siento envidia, siento crítica, siento miedo. ¿Miedo a qué? A ser pobre, a ser débil, a ser gordo. Me da igual. Apunta todas esas cosas que te dan miedo, inseguridad, creencias limitantes, todo eso apúntalo en un papel. Y con el tiempo, quiero que ese papelito lo vayas leyendo todos los días y te vayas dando cuenta de que eso no existe. ¿Cómo lo vas a hacer? Afrontándolo. Si te da miedo a las críticas, exponte a que te critiquen. Y te vas a dar cuenta de que no existe ese miedo, que está fabricado en tu mente. Si te da avaricia o envidia que otras personas sean exitosas y tú no lo estés siendo, apúntalo en un papel y léelo. Y con el tiempo te vas a dar cuenta que eso solo está en tu mente, que en realidad a lo que has venido a este mundo es a ser alegre, a ser feliz, a darle esa sensación que tú sientes dentro de ti, a darle lo mejor y la mejor intención a este mundo. Para eso estás aquí, no para sentir envidia, ni criticar a las personas, ni hablar mal, ni faltar al respeto, ni nada de lo que hace el 99% de la gente. Es un vídeo importante, es un vídeo que te puede ayudar mucho y si sabes de alguien que necesita ayuda con esto, simplemente me gustaría mucho que lo compartieras, que le dieses un me gustita y que recuerdes
que nos vamos a ver en siguientes vídeos porque esto no termina aquí. Esto es un proceso infinito. ¡Chao! ¡Os quiero!